Bueno, buenos días. Voy a subirle acá un poquito que está un poquito bajito. Ya ahora sí, sí. Si no me toca esforzar mucho la voz, ya la. Entonces, ¿cómo están? Los que están afuera, por favor, si pueden ir entrando. Bueno, entonces, ¿cómo están? Bien. Si pueden abrir la Biblia en Mateo 6. Mateo 6, vamos a hablar un poco acerca del Sermón del Monte y cómo hemos estado viendo. Estamos viendo ahora algo que se llama el jardín de la espiritualidad, donde hemos estado hablando acerca de las ofrendas, hemos estado hablando acerca de la oración, hemos hablado acerca de estas disciplinas y hoy vamos a hablar acerca de una de estas. Entonces lo invito a que cierre sus ojos y oremos y pongamos este tiempo en manos de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que traigas claridad a nuestra mente y a nuestro corazón con lo que tú quieres hablar. Yo te pido que seas tú poniendo nuestro corazón humilde y manso para que podamos escuchar lo que tú quieres decir, que podamos recibir lo que tú quieres hablar. Y yo te pido que seas tú controlando todo lo que yo diga y que sea tu palabra y que sea tu espíritu hablando. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ahora su Biblia conmigo en Mateo 6. Mateo 6. Hace 8 días hablábamos un poco acerca de esto. Hablábamos acerca de si realmente mostrar nuestra espiritualidad o mostrar las cosas que hacemos realmente está mal. Y vamos a ver en Mateo 6, en el versículo 1, que Jesús nos va a decir, tengan cuidado de no practicar su caridad o de practicar su justicia en frente de los hombres para ser vistos por ellos, porque de otro modo no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Esto es lo que está diciendo Jesús en Mateo 6:1. Él empieza dando esta declaración. Empieza diciendo, tengan cuidado de no practicar su caridad o su justicia o sus obras en frente de los hombres. Y veíamos también hace unos días que estábamos como confundidos con las palabras de Jesús, porque Jesús en Mateo 5 nos va a decir que dejemos que nuestras obras brillen. Entonces entramos en una confusión muy interesante donde no sabemos si Jesús se está contradiciendo. Unos versículos antes, Jesús nos está diciendo esto, nos está diciendo, dejen que su luz brille. ¿Será que Jesús se estaba contradiciendo? ¿Qué era lo que quería decir Jesús en medio de estas palabras? Dejen que su justicia brille, pero tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres. Creo que quedamos un poco confundidos en estos pasajes, pero hablábamos acerca de que Jesús lo que está buscando es que tengamos cuidado con la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Básicamente es lo que Jesús nos está diciendo en Mateo 6. Nos está diciendo, tengan cuidado de una cosa, de no hacerlo por los hombres. Tengan cuidado de no orar, de no dar ofrendas, de no dar limosna. Y hoy vamos a ver acerca del ayuno, de que esto no sea para que las personas los vean. Pero algo que hablábamos muy interesante y hoy tiene más relevancia es Mateo 4 y Lucas 4 nos dice que Jesús fue a ayunar 40 días y 40 noches tomando solo agua y a los 40 días sintió hambre. Ahora, si Jesús estaba solo y se fue apartado, ¿quién le contó a los discípulos que él estaba ayunando? Él mismo.
¿Será que Jesús estaba tocando trompeta o estaba buscando que las personas lo vieran? De ninguna manera. Pero Jesús estaba buscando que las personas se inspiraran por medio de su vida de ayuno y de oración. Esto es lo que vemos en Lucas 11 cuando un discípulo se le acerca a Jesús y le dice, enséñanos a orar. Y el versículo empieza diciendo que ellos estaban viendo a Jesús orar y le dijeron, enséñanos a orar. Ahora esto es muy interesante porque si nosotros ponemos las palabras de Jesús en la balanza, Él solo está apelando a la condición de nuestro corazón. Está diciendo, tengan cuidado de que su limosna, su ayuno y su oración no sea para impresionar a las personas. Ahora, no lo esconda, porque ¿cómo vais a inspirar a las personas a que ayunen, a que oren y a que sean generosas si nadie lo ve? Entonces aquí viene algo muy interesante. Hay una cultura en el cristianismo que está muy marcada con esto, donde nosotros no mostramos lo que hacemos porque no queremos que los demás nos vean, y yo creo que esto es bueno, pero cuando nosotros hablamos acerca del ayuno, debemos hacerlo en secreto, pero ¿cómo vamos a inspirar a otros a que ayunen si no ven nuestros ayunos? ¿Cómo los discípulos iban a ser inspirados a ayunar 40 días y 40 noches en solo agua si Jesús nunca les hubiera contado? Si los discípulos nunca hubieran visto ayunar a Jesús. Jesús estaba teniendo la motivación correcta y él sabía que lo que estaba haciendo era para agradar al Padre. Pero porque sabía que era para agradar al Padre, no tenía miedo de que los demás vieran su vida de devoción. Y hoy quiero hablar acerca de eso. Quiero hablar acerca del ayuno. Entonces vamos a Mateo 6. Si puede abrir su Biblia ahí en Mateo 6, versículo 16. Vamos a hablar realmente qué es el ayuno y por qué debemos practicarlo. Versículo 16. Dice, cuando ayunen, no se pongan apesumbrados como los hipócritas que ponen cara de aflicción para que vean los hombres que están ayunando. De cierto les digo que ya recibieron su recompensa. Pero cuando tú ayunes, lava tu rostro, unge tu cabeza, para no hacer notorio a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Este es el primer pasaje. Mire que la declaración de Jesús es muy interesante. Jesús le está hablando a sus discípulos y ya está dando por sentado que van a ayunar. Les dice, pero tú, cuando ayunes, no si quieres ayunar. Jesús está esperando de sus discípulos que tengan una vida de ayuno. Y ya vamos a ver por toda la enseñanza cómo poder empezar a ayunar. Si usted nunca ha ayunado, si nunca ha entrado en esta hermosa disciplina del ayuno, yo solo espero que usted pueda estar antojado. Cuando nosotros hablamos de limosna, cuando hablamos de oración, cuando hablamos de ayuno, son temas muy vastos, muy amplios que no podemos cubrir en una hora, pero algo que yo quiero que se genere dentro de nosotros es un antojo, es un hambre por ayunar. Si usted nunca ha ayunado, y es algo muy común, usted puede pasar 10, 15, 5 años conociendo a Jesús y no haber ayunado nunca. Porque hay un tema frente a la gracia que no entendemos como cristianos, y nosotros creemos que la gracia simplemente es un acto instantáneo, donde cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos la gracia de Dios y somos salvos. Creemos que hasta ese punto funcionó la gracia. Eso es completamente ajeno y contrario a las Escrituras. Claro que cuando nosotros... Esperemos que pase la moto. Pasaron varias motos. Entonces, claro que cuando nosotros creemos y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, empieza a operar la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que no es merecido. Es una fuerza que opera dentro de nosotros que no merecíamos para ponernos de manera correcta delante de Dios. Ahora, esa es la gracia salvífica, ¿sí? Cuando usted
En el instante en que le entrega su vida a Jesús, usted recibe gracia y perdón de sus pecados. Ahora, el plan de Dios no solo es salvarnos, sino es llevarnos a la estatura de Jesús. Y para eso necesitamos gracia. Por eso el autor de Hebreos va a decir, acérquense confiadamente al trono de la gracia, para que tengan el oportuno socorro. Por eso Pablo, siempre que usted va a ver las cartas, él va a decir, gracia y paz sean a vosotros. La gracia no solo es un acto que nos perdona de nuestros pecados, sino es una fuerza que nos empodera para vivir como Cristo. La gracia es una fuerza que nos empodera para vivir como Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de ayuno, no es que la gracia deja de operar. Cada vez que usted ayuna, no lo está haciendo bajo sus propias fuerzas. Usted lo que está haciendo, o en palabras de John Wesley, es tomando de la gracia para ser transformado constantemente. O sea, lo que John Wesley va a decir básicamente que es el ayuno es exponernos. Es un medio de la gracia. O sea, que usted ayune y sea transformado no depende de usted. Sí, es completamente gracia de Dios en usted ser transformado por medio del ayuno. Ahora, ¿Dios podría transformarnos chasqueando los dedos? 100%. Ahora Dios busca de nuestra participación. Y esto es muy importante. Dios busca de nuestra participación para que nosotros seamos transformados. Si usted se sienta en una silla durante 5 años, por inercia usted no va a ser transformado. Por eso John Wesley dice, nosotros debemos exponernos. Por eso nosotros vemos personas que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia y nunca han sido transformados. Nunca han usado los medios de la gracia para transformarse a sí mismo. Por eso luchamos con los mismos pecados durante toda nuestra vida, porque no estamos tomando de la gracia de Dios para ser completamente transformados. Ahora, las disciplinas espirituales como el ayuno, la generosidad y la oración son medios de la gracia para que nosotros seamos transformados. Ahora, la oración es difícil. El ayuno es un poco más difícil porque va en contra de un deseo que nosotros tenemos todos los días. Se lo aseguro. Usted se levanta y lo primero que piensa es en qué va a desayunar. Y usted desayuna y a mediodía ya está pensando en qué va a almorzar. Y cuando almuerza, eso de las 5 de la tarde, usted ya está pensando qué va a cenar. Es instinto del ser humano en buscar comida y en saciar sus deleites por medio de la comida. Ahora creo que Jesús quiere llevarnos a un camino mucho más excelente, a un camino mucho más profundo. Jesús básicamente le está hablando a sus discípulos y les dice cuando ayunen. Versículo 17 dice, pero cuando tú ayunes. Jesús ya está dando por sentado de que sus discípulos van a ayunar. Esto nos pone en un lugar muy interesante y nos debemos hacer la pregunta, si Jesús está esperando que sus discípulos ayunen, ¿yo debería ayunar, sí o no? ¿Y por qué? Ahora, si nuestra meta más grande es ser moldeados a la imagen de Cristo, debemos tomar de la gracia, del ayuno, de la oración para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Algo que a mí me gusta pensar acerca del ayuno es, si Jesús tuvo la necesidad de ayunar, y ya lo vamos a ver en Lucas 4, para estar en completa dependencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Jesús no hizo ministerio sin antes haber pasado 40 días y 40 noches ayunando en solo agua. Se estaba poniendo en un lugar de posicionamiento, se estaba poniendo en un lugar de humildad, accediendo a la gracia de Dios para poder manifestar el reino de los cielos. Ya Jesús nos está dando una guía muy clara. Y cuando nosotros vemos los hombres de la Biblia que marcaron su generación, fueron hombres que estuvieron envueltos en vidas de ayuno. Si quiere, vamos a Mateo 9 para ampliar un poco más la perspectiva de lo que es el ayuno, unos capítulos más adelante. Mateo 9, 14. Mateo 9, 14.
Jesús está sentado con sus discípulos y mire lo que pasa. Dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan y dijeron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos mucho, pero tus discípulos no ayunan? En un judío del primer siglo era normal ayunar. Nosotros creemos que el ayuno es solo del Antiguo Testamento. Y mucha gente dice, es que no es un mandamiento que nosotros ayunemos. Y dice, porque en las epístolas no hay ningún mandamiento de Pablo diciéndole a las iglesias que ayunen. En las epístolas tampoco está diciendo, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos. Se da por sentado que era una instrucción de Jesús, entonces se debía hacer. Entonces mucha gente dice, eso del ayuno y esas cosas son del Antiguo Testamento. Pero el pueblo de Israel solo ayunaba una vez al año en el día de la expiación, en Yom Kippur, donde era un día de lamento y de clamor para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Ahora Jesús nos empieza a mostrar algo muy interesante. Los fariseos normalmente ayunaban martes y viernes, según cosas históricas. Nosotros sabemos que ellos ayunaban y ahora viene alguien y le dice, los fariseos ayunan. Ya está comparando a los discípulos de Jesús con los fariseos. Y les dice, los fariseos ayunan. Y después le dice, y los discípulos de Juan también. El movimiento de Juan el Bautista era reciente, pero estaba marcado por un ayuno constante y un clamor en el desierto. Juan el Bautista era un hombre que era un nazareo. Eso quiere decir que estaba completamente apartado para la dedicación a Dios. Ellos vivían una vida de ayuno, se privaban de todo tipo de deleites. Antes, para usted conseguir dulces, necesitaba comer uvas, y eran uvas pasas, o dátiles, o vino. Era lo que traía mayor deleite en la cultura judía. Es como si en este momento nosotros habláramos de dulces, de helado, de hamburguesas, cosas que realmente traen deleite a nuestro corazón. Ahora, lo que hacía Juan el Bautista era muy interesante, y lo que hacían los nazareos era muy interesante. Ellos se dejaban crecer el pelo y hacían un voto a Dios para poder ministrar a la presencia de Dios. Ellos se abstenían de todo ese tipo de cosas y decidían consagrarse a Dios. Esa era la vida que vivía Juan el Bautista. Juan el Bautista solo comía lo que nosotros conocemos como grillos y miel silvestre. Una vida marcada por ayuno. Por eso yo creo que es una de las características que Jesús dice, no hay un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Era un hombre que estaba dispuesto a vivir una vida radical para preparar el camino de Jesús. Ahora, lo que hace esta persona en Mateo 9 es venir a Jesús y comparar a sus discípulos con otros discípulos. Muy interesante. Y le va a decir, los fariseos ayunan 2 veces a la semana y los discípulos de Juan, ellos se la pasan ayunando. Y le dice, ¿y tus discípulos? Ahora, mire conmigo la respuesta de Jesús, es muy interesante. Entonces Jesús le contestó, versículo 15, ¿pueden acaso los mejores amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Paremos un momento. Jesús está llamando a sus discípulos los mejores amigos del novio y se está llamando a sí mismo el novio. Y está dando una declaración que nos posiciona en el lugar de ayuno. Y está diciendo, ¿pueden los mejores amigos del novio ayunar cuando el novio está con ellos? De ninguna manera, porque están de celebración. Dice, en el versículo 15 sigue diciendo, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Segunda declaración de Jesús. Ya está hablando acerca de su ascensión. Está diciendo, yo me voy a ir en un momento y ese momento va a ser el momento correcto para que mis discípulos ayunen. Mire lo que dice el versículo 16, y ahí decimos, pero Jesús, ¿de qué está hablando? Nadie remienda un vestido viejo con una tela nueva, no sea que la tela tire del vestido y se haga más grande la rotura. Tampoco pone vino nuevo en odres viejos, no sea que se revienten los odres y el vino se derrame y los odres se echen a perder, sino que el vino nuevo se pone en odres nuevos y se conservan ambos.
Jesús. Otra vez, como que nos estás confundiendo cada vez más. Nos dices que mostremos nuestras obras, pero después que no las mostremos. Y venimos a hablarte del ayuno y tú nos hablas de vestiduras y odres. ¿Por qué si Jesús estaba hablando acerca del ayuno, estaba hablando de vestiduras y después de odres? Esto es aún más interesante. Hay un pastor que me gusta mucho que dice, ni siquiera Salomón con todo su esplendor y con toda su riqueza tuvo un closet como el que usted tiene. En el tiempo de Jesús y del pueblo de Israel no era común que usted tuviera muchas prendas de ropa. Usted tenía una sola prenda de ropa o a mucho tenía dos para eventos especiales. Pero lo que consistía esta prenda que usaban los judíos era una prenda de una sola pieza y la usaban para todo, para acostarse, para comer, para hacer ejercicio, para trabajar y básicamente era una prenda de una sola pieza. Y Jesús está diciendo algo muy interesante. Está diciendo, pero si se le rompe y alguien le trae una pieza nueva, no va a coger la pieza nueva y va a mirar la vieja y va a coger la pieza nueva y la va a recortar y va a decir, de esta parte le va a poner un pedacito a esta. Y de esta parte le va a poner un pedacito a esta. ¿Sí me hago entender? Es una sola pieza, está rota, y le ponen otra pieza nueva. No vamos a recortar la pieza nueva para ponérsela a la vieja. Es lo que Jesús está diciendo. Lo mismo pasaba con los odres. Los odres eran básicamente la piel de un carnero, de una cabra o de una vaca, donde ponían vino. Y entonces lo ponían sin fermentar. Eso tenía una tapa que entraba precisamente el oxígeno que necesitaba el vino para fermentarse. Y entonces usted tenía el vino dentro del odre y poco a poco se iba fermentando hasta dar un vino excelente. Ahora, cada vez que entraba aire, el odre iba cediendo. Y como se iba fermentando, el odre se iba acostumbrando al vino. Ahora, si nosotros pusiéramos vino nuevo en un odre, como ya está cedido y tiene que seguir cediendo, ¡pum!, se iba a estallar. Ahora Jesús está hablando acerca de esto porque es muy interesante. Mire conmigo Romanos 12:2. Yo traje mi Biblia para darles tiempo para buscar. A veces uno va muy rápido y uno tiene todas las notas acá y mientras ustedes buscan como que uno va muy rápido, entonces quise traerla para ir un poco más despacio. Pero mire lo que está diciendo Pablo en Romanos 12:2 y ya vamos a volver a la parábola o a la enseñanza de Jesús en Mateo 9. Romanos 12 dice, les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios en un culto racional. Otra vez, la Biblia a veces es un poco confusa. Pablo nos está diciendo, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Eso es completamente paradójico, porque para hacer un sacrificio tiene que morir. O sea, un sacrificio no puede estar vivo. Y Pablo nos está diciendo, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Un momento, Pablo. ¿Un sacrificio vivo? Vaya conmigo más adelante a Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3, versículo 5. Miren lo que dice. Por tanto, hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos, la avaricia, que es idolatría. Paremos ahí. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Colosas es, hagan morir. Ya no se está hablando acerca de un término que es muy importante para nosotros cuando hablamos acerca de ayuno, mortificación. Esto lo va a hablar el apóstol Pablo en Romanos 8 también. Y va a decir, hagan morir las obras de la carne. Ahora, ¿qué tiene que ver
las vestiduras, los odres, con ser un sacrificio vivo, con hacer morir las obras de la carne. Para que nosotros podamos recibir lo nuevo de Dios, que es lo que Mateo está hablando por medio de las palabras de Jesús, necesitamos vestirnos del nuevo hombre. Pablo va a hablar acerca de esto. Y yo creo que cuando nosotros vemos las Escrituras es necesario vestirnos de ese hombre por medio del ayuno. Porque Jesús lo está diciendo en Mateo 9. Está diciendo, ustedes no pueden coger un vestido viejo y con un vestido nuevo remendar el viejo. Eso sería ilógico. Y está diciendo ahora, ustedes no pueden poner vino viejo o vino nuevo en un odre viejo. Ya nos está dando el punto de partida. Para que nosotros podamos recibir lo nuevo de Dios, necesitamos renovar nuestros odres y nuestras vestiduras. Ahora, según Romanos 12 y usando Colosenses 3:5, es necesario el ayuno y hacer morir el viejo hombre para que el nuevo hombre aparezca. Es por eso que a veces nosotros nos encontramos con personas y decimos, pero ¿por qué esta persona se parece tanto a Jesús? ¿Por qué esta persona sí realmente pudo vencer las luchas que tenía con su pecado? Dejó morir su viejo hombre y dejó que Dios lo vistiera con su nuevo hombre. Realmente lo que hace el ayuno es dejar que nuestras obras se mueran. Es una de las características del ayuno. Ahora quiero hablar acerca de los beneficios del ayuno. Hay beneficios que son colaterales, o sea, que vienen por consecuencia del ayuno. Y hay beneficios que deben ser la prioridad de buscar el ayuno. Voy a empezar con la prioridad. ¿Cuál es la prioridad número 1 de buscar el ayuno? Intimidad con Dios. Vaya conmigo a Daniel 10:3. Daniel 10:3. Mire lo que va a decir Daniel. Versículo 2, empecemos desde el versículo 2. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve sentado en lamento 3 semanas completas. Está hablando acerca de su ayuno. Y está diciendo, número 3, versículo 3, dice, no comí manjares exquisitos, ni entró en mi boca vino, ni carne, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron 3 semanas completas. Estamos viendo el ayuno de Daniel. Ahora vamos al versículo 12. Mire lo que dice. El ángel lo que le dice a Daniel. Le dice, entonces me dijo, Daniel, no tengas miedo porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para el entendimiento y para estar en la presencia de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Estamos viendo en el versículo 3 que Daniel se dispuso 3 semanas en lamento a no comer los manjares de la mesa del rey. Y vemos en el versículo 12 como dice, hay un para en el ayuno de Daniel. Y esta debe ser la prioridad de nuestra búsqueda del ayuno. Y es entrar en una mayor intimidad con Dios. Daniel lo que está diciendo en el versículo 12, o el ángel lo que le está diciendo a Daniel, es tú dispusiste en tu corazón con ayuno buscar al Señor. Y después de eso viene una consecuencia y una revelación. Daniel tiene una revelación en todo el capítulo 11, usted lo puede seguir leyendo en el capítulo 12, y todo ese entendimiento de las visiones anteriores. Muchas veces nosotros no entendemos la Biblia, no entendemos el plan de Dios, y es porque necesitamos entrar en ayuno y oración para entrar en mayor profundidad con ese hombre. Número 1 de los beneficios o prioridades del ayuno es entrar con mayor intimidad con Dios. El Salmo 16:11, David también va a hablar acerca de esto y va a decir, porque esta es la senda de la vida, y dice, porque a tu diestra hay delicias por siempre y en tu presencia hay plenitud de gozo.
Hay algo que a mí me gusta llamarlo placeres momentáneos y placeres eternos. Por eso le puse como título a esta enseñanza En busca de placeres eternos. Y quiero que para que podamos entender esto vayamos a 1 de Tesalonicenses 5:23. Estoy intentando darle un plano general para que usted pueda entender lo que es el ayuno y por qué hacerlo. Vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses 5:23. Mire lo que dice. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo a todos ustedes y los mantenga irreprensibles en todo su espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Jesús. Acá el apóstol Pablo está diciendo cuál es el deseo de Dios antes de que venga el regreso de Jesús. Y está diciendo que los santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. Ahora yo creo que nosotros tenemos estas tres dimensiones. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Hablemos acerca de los placeres del cuerpo. Uno de los placeres del cuerpo es comer. Por eso tenemos papilas gustativas. Por eso cada vez que nosotros comemos es placentero. Dios creó placeres para que sean satisfechos en nuestro cuerpo. Ahora hay placeres mucho más profundos en las emociones. Éxito, metas, y ninguno de estos placeres está mal. No está mal comer, no está mal tener metas y tener suceso en la vida, pero estos son placeres emocionales y placeres corporales. Ahora, hay un tipo de placeres que yo creo que hemos olvidado como iglesia y no hemos profundizado en ellos, y son los placeres espirituales. ¿Cada cuánto sentimos placer espiritual? ¿Cada cuánto sentimos placer cuando oramos o escuchamos la palabra? A mí me llama mucho la atención Cantares 1, versículo 1 y 2, porque la Sulamita va a decir, tu amor es mejor que el vino, y tus perfumes son mejor que la mirra y que cualquier cosa preciosa. La Sulamita había entendido algo que nosotros no habíamos entendido. Hay placeres en la presencia de Dios. Es lo mismo que David está diciendo en el Salmo 16:11. Está diciendo, hay delicias a tu diestra y hay plenitud de gozo en tu presencia. ¿Será que hemos experimentado delicias de la diestra de Dios y plenitud de gozo en su presencia? Esto es lo que va a decir David en el Salmo 119:103. Dice, tus palabras son más dulces que la miel. Y esto es muy interesante y pasa con el ayuno. Yo he estado en diferentes ayunos y algunos prolongados, y es muy interesante que cuando yo me abstengo de ciertas cosas, todo empieza a cobrar más sentido en mis papilas gustativas. Un mango o una fruta no sabe igual después de un ayuno que antes de un ayuno. Porque lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a los placeres. Y un paralelo muy interesante es nosotros no comprendemos o no experimentamos el dulzor de una fruta porque estamos comiendo leche condensada todos los días. Usted nunca va a poder experimentar la fructosa y el dulzor de una fruta porque estamos en una generación que se la pasa comiendo azúcar. Usted sabía que incluso cuando nosotros una persona entra en temporadas de ayuno tan profundas que prueba el jugo del limón, se siente la fructosa. No es ácido, se siente el dulce del limón. Es porque nuestras papilas gustativas se han venido dañando con placeres que no son malos. No estoy diciendo que comer azúcar es malo para la salud, pero no es un pecado. Pero viene dañando constantemente nuestras papilas gustativas, que no podemos sentir el dulzor de la fruta en su plenitud. Ahora eso mismo pasa de manera espiritual. Estamos tan llenos de cosas dentro de nosotros que no podemos experimentar el dulzor de este libro. ¿Qué era lo que veía David en el libro de los Salmos mientras los escribía?
o en la Torá que decía, esto es más dulce que la miel. Esto es más dulce que la miel. ¿Qué era lo que Jesús veía en Juan 4 cuando habla con la mujer samaritana y se le acercan sus discípulos y le dicen, ¿quieres comer, maestro? Y Jesús les dice, no. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. El ayuno despierta nuestros apetitos espirituales y empieza a hacer que esto cobre un nuevo sentido. Ese es el objetivo primordial del ayuno, entrar en intimidad con Dios. Ahora, número 2, el ayuno nos transforma. Y era lo que estábamos viendo en Romanos 2 y Colosenses 3:5. Preséntense como un sacrificio vivo a Dios. El ayuno nos presenta como un sacrificio vivo a Dios. Nuestra carne se empieza a debilitar y empezamos a ser alimentados por la palabra de Dios. Tengo varios amigos que han hecho ayunos prolongados y de 40 días y muchos de ellos han tenido como algún altercado como de dolor de estómago o sienten que se van a desmayar o algunas de estas cosas y todos dicen, tuvimos una providencia sobrenatural en medio del ayuno. Y esto es muy interesante. Hubo un futbolista que me contó, un amigo que es médico, que hizo un ayuno de 10 días en solo agua. Y para los futbolistas no está permitido porque ellos tienen que seguir ciertos requerimientos de nutrición y todo esto. Y él dice que al día 9 del ayuno tenía muchísima hambre. Y él estaba tomando agua y en ese momento sintió cómo bajaba comida por su garganta. Y en ese momento sintió cómo se llenaba su estómago y no sintió más hambre. Ahora hay cosas que debemos desmentir del ayuno. El ayuno es bueno para la salud. ¿Usted sabía que nosotros somos la única generación que tenemos tantos problemas de salud que por estadísticas nosotros vamos a enterrar a nuestros propios hijos? Por diabetes, colesterol alto, infartos. Y ahora la ciencia descubre que el ayuno es bueno y que debemos practicar ayunos intermitentes. Lo que Dios nos estaba diciendo miles de años antes, la ciencia lo viene a descubrir ahora. Cada vez que nosotros nos ponemos en una posición de ayuno, nuestro cuerpo se empieza a regenerar. Nosotros debemos dejar descansar a nuestro cuerpo de darle tanta comida. Pero como estamos llenos de apetitos corporales y la comida nos trae tanto placer, no es un pecado. Estamos dejando de experimentar placeres eternos. Ahora el ayuno nos pone en una posición donde las células se regeneran, donde toda la microbiota de el intestino y el estómago y la acidez empiezan a funcionar de una manera adecuada. Hay un pastor que yo sigo mucho que hace un ayuno de 40 días en agua cada 6 meses. Él tiene 51 años y él hizo un estudio con un doctor en Brasil donde le hicieron más de 250 estudios después de 40 días de ayuno. Él hacía 3 veces durante el ayuno de 40 días, 3 veces ejercicios de pesas y de alta intensidad con 51 años en un ayuno de solo agua. Sus niveles de salud después del ayuno fueron como nunca antes. Su salud estaba bien, su colesterol estaba bien, su azúcar estaba bien, su masa muscular había aumentado, la pérdida de grasa había bajado. La NASA hizo un estudio con una persona que tenía obesidad y duró más de 87 días sin comer, porque algo pasa muy interesante cuando hacemos ayuno. Nosotros almacenamos el azúcar en nuestro hígado. Y cuando se acaban las reservas de ese lugar, el cuerpo no va a entrar en colapso. El cuerpo va a empezar a tomar, no del músculo, eso es una mentira, va a tomar de las reservas de grasa para alimentarse. Eso se llama cetosis. Entonces lo que el cuerpo va a hacer es, primero se va a tomar todo el azúcar del hígado y después de eso se va a tomar los tejidos adiposos, la grasa. Muy interesante. O sea, el ayuno no está en contra de nuestra salud, está a favor de nuestra salud. Ahora esos son efectos colaterales del ayuno. Mi prioridad es entrar en intimidad con Dios
Y ahora Dios es tan sabio que yo entro en intimidad con Él y me abstengo de comer, que Él empieza a sanar mi salud. Empieza a sanar mi cuerpo. Mis células se empiezan a regenerar. Mi estómago empieza a funcionar de la manera correcta. Es muy interesante eso. Ahora vamos a ver qué tipos de ayunos hay y cómo practicarlos. Número 1, hay ayuno absoluto. Esto lo vemos en Esther y con Pablo. En Hechos 9, Pablo dice, el libro de Hechos dice que Pablo no comió nada durante 3 días, ni tomó nada durante 3 días. Este fue el mismo ayuno que hizo Esther cuando el pueblo judío iba a ser exterminado y dijo, llamen a todos los judíos, no vamos a comer ni a beber nada durante 3 días. Un ayuno absoluto, nada de comida y nada de bebida. Si usted va a hacer este tipo de ayuno, no lo hagan más de 3 días, porque después de 3 días sin agua el cuerpo entra en colapso. Es el único ayuno que debe practicarse en esa franja de 3 días. Ahora, el ayuno normal, este fue el que practicó Jesús en Lucas 4, donde dice que pasó 40 días y 40 noches sin comer y después tuvo sed. En ningún momento dice que no tomó agua y sería imposible para una persona resistir 40 días sin tomar agua. Ahorita vamos a ver otro tipo de ayuno, pero este es otro tipo de ayuno, solo agua. Los primeros 3 días van a ser dolorosos, muy dolorosos. Si usted decide entrar en un ayuno de más de 5 días en solo agua, los primeros 3 días van a ser muy duros porque su cuerpo se empieza a desintoxicar. Como nosotros comemos azúcar, ultraprocesados y comemos tanta comida que no debemos comer, eso intoxica nuestro cuerpo. Y cuando nosotros entramos en una temporada de ayuno, nuestro cuerpo se empieza a desintoxicar. Y por eso hay mareo, hay dolor de cabeza, hay gente que se desmaya. No es que esté mal de salud por el ayuno, es que antes de haber entrado al ayuno ya estaba mal de salud. Eso es muy interesante. Ahora, los ayunos en agua deben ser cuidadosos, debemos tener mucho cuidado y prepararnos para eso. Es una disciplina y debemos empezar poco a poco. Así debe ser el ayuno. Les estoy presentando los ayunos que hay en la Biblia para que solo podamos tener como un vistazo. Ahora, hay otro ayuno que es muy interesante y es el ayuno sobrenatural. ¿Se acuerda cuando Moisés sube al monte Sinaí y pasa 40 días y 40 noches también? Dice que no comió ni bebió nada. Estaba directamente en la presencia de Dios y no tuvo que comer y no tuvo que tomar nada. Ahora hay una persona muy interesante y le recomiendo este libro. Se llama El hombre celestial, del hermano Jun. Este hombre es un pastor en China que fue perseguido, fue encarcelado, le rompieron sus piernas en la cárcel y en este momento vive en Europa, camina, y este hombre pasó 74 días sin comer y sin beber nada. Dice que los presos se le acercaban a la celda y le decían, necesitamos conocer a Jesús, del ayuno que estaba pasando. Él decidió no comer y no tomar nada por una dirección del Espíritu Santo y cientos de miles de personas llegaban a su celda solo para entregarle su vida a Jesús a causa del ayuno. Ese hombre está vivo, vive en Holanda y ese libro es impresionante de ver lo que genera una vida de radicalidad y de ayuno. Ahora, número 3, y con esto quiero terminar. El ayuno nos da madurez espiritual. Las disciplinas espirituales lo que hacen en nosotros es madurarnos. Dios usa algo muy interesante para madurar a las personas. Es algo en lo que estoy profundizando mucho. Pero cuando en Romanos 8 Pablo va a hablar acerca de que nosotros tenemos un clamor dentro de nosotros que es Abba Padre y que nosotros somos hijos de Dios, es una palabra diferente a la que usa 5 versículos más adelante, donde dice otra vez hijos de Dios.
En una él está usando una declaración donde dice son hijos inmaduros y en la otra declaración está diciendo son hijos completamente maduros. Ahora es muy interesante que en medio de estos dos versículos Pablo habla acerca del sufrimiento. El sufrimiento genera dentro de nosotros madurez. Cuando nosotros aprendemos a atravesar los sufrimientos, aprendemos a madurar. Y es muy interesante que el ayuno es ponernos en un lugar de aflicción voluntaria, de sufrimiento voluntario, para que Dios genere en nosotros madurez espiritual. Mire conmigo Lucas 4. Quiero que solo vea esta diferencia conmigo. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire conmigo este versículo de manera detenida. Entonces Jesús estaba ya lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dos características de Jesús en el versículo 4. Estaba lleno del Espíritu y número 2, estaba siendo guiado por el Espíritu. Mire lo que dice el versículo 14 de Lucas 4. Entonces Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las noticias relativas a él se difundieron por toda la región circundante. Dos declaraciones completamente diferentes del mismo autor. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo. Y ahora después del ayuno Jesús sale completamente diferente. Sale en el poder del Espíritu Santo. Marcos 9:29. ¿Se acuerda que Jesús envía a sus discípulos y les dice, ustedes van a hacer todo esto, van a expulsar demonios? Y llega un momento donde los discípulos no pueden expulsar un demonio. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿pero por qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio y tú sí? Mire la declaración que Jesús les da en Marcos 9:29. Y les respondió, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Jesús nos está dando un punto de partida para nosotros crecer en nuestra madurez espiritual. ¿Se acuerda una vez que Pablo va a sacar demonios y los saca y después vienen otras personas a sacar demonios y el demonio se burla de ellos y les dice, yo conozco a Pablo y a Jesús, pero no sé quiénes son ustedes? El ayuno genera autoridad espiritual. Y eso hace que las regiones celestiales demoníacas huyan y corran. Yo creo que nosotros no vemos la cantidad de milagros que deberíamos ver. No vemos la liberación que deberíamos ver porque no vivimos la vida de ayuno que deberíamos tener. Eso fue lo que pasó en Daniel 10. En Daniel 10, Daniel decide ayunar y después del ayuno, apenas se cumplen las 3 semanas exactas, viene un ángel y le explica toda la revelación. Esto es lo que pasó con Esther, en Esther 4, cuando decide entrar en una temporada de ayuno y cambia toda la política del imperio más poderoso de su época y cambian el dictamen por un ayuno. El ayuno tiene la capacidad de mover las regiones celestiales. El ayuno tiene la capacidad de madurar y acelerar procesos dentro de nosotros. Es muy interesante que así como nosotros sanamos nuestras células cada vez que ayunamos de manera espiritual estamos sanando áreas de nuestra vida. Es lo que Jesús está diciendo. Ahí en Mateo 9 está diciendo, hay cosas viejas que debemos sacar,
que debemos transformar, que debemos exponer. Y es la única forma ayunando para recibir lo nuevo de Dios, para recibir las nuevas vestiduras de Dios, para recibir el vino nuevo de Dios. No hay otra fórmula sino ayunando. No son mis palabras, son las palabras de Jesús. Está diciendo, usted quiere vino nuevo, usted quiere vestiduras nuevas, ayune. El ayuno nos pone en una posición donde recibimos lo nuevo de Dios, donde entramos en intimidad con Dios, donde Dios nos madura como seres espirituales y como hijos. Nos da autoridad en las regiones celestiales. Ahora mi pregunta es, ¿por qué perdimos la disciplina del ayuno? ¿Por qué dejamos de ayunar? Y creo que una de las razones es porque estamos tan envueltos en los placeres corporales y emocionales que perdimos de vista los placeres espirituales. Jesús tenía que ver algo mucho más profundo de lo que nosotros estamos viendo en la obediencia. En la declaración de Juan 4, cuando dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Usted podría decir eso? Después de 5 días sin comer, si pasamos un día o una comida sin comer y nos da mal genio. No comemos durante la mañana y vamos a comer en la tarde y tenemos mal genio, porque no nos han servido el almuerzo a las 12:30. El ayuno genera dentro de nosotros incluso madurez. ¿Usted controla a su cuerpo o su cuerpo lo controla a usted? ¿Sus instintos usted los controla o ellos los controlan a usted? El ayuno nos da dominio propio y nos pone en una posición de madurez, no de niños. Un niño ve un dulce y usted le puede dar 20 dulces y se los da todos y él se los come todos. Ahora usted le da 20 dulces a un adulto y en algún momento, porque tiene dominio propio, algunos van a decir, ya no quiero más, solo con uno está bien. El ayuno debe despertar en nosotros ansias de experimentar placeres que no hemos experimentado. Pablo incluso en 1 Corintios 5 va a decirle a los matrimonios, va a decir básicamente, la intimidad dentro del matrimonio no solo está hecha para procrear, sino para sentir placer. Y Pablo va a decir, no se nieguen el uno al otro, porque Dios creó la intimidad dentro del matrimonio para que los dos se deleiten. Dios ama el deleite. Pero Pablo va a decir algo muy interesante, a menos que por mutuo acuerdo decidan entrar en un momento de oración. Pablo de alguna u otra forma está comparando los deleites de la intimidad matrimonial con algo mucho más hermoso y profundo, la oración. Y nosotros como cultura cristiana tenemos idealizado la intimidad dentro del matrimonio, donde creemos que ese es el fin del matrimonio, tener intimidad, y hace parte de eso. Y Pablo lo está comparando con la oración. Está diciendo, pueden privarse de un deleite para conocer un deleite mucho más profundo, conocerme. ¿Estaríamos dispuestos a renunciar por un tiempo determinado a placeres momentáneos para experimentar placeres eternos? ¿Para dejar que Dios transforme todo dentro de nosotros? Esto era lo que estaba diciendo Jesús cuando Satanás lo tienta y le dice, convierte esta piedra en pan. Y Jesús cita Deuteronomio y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay algo que me gusta pensar y es, nosotros somos lo que comemos. Su vida espiritual y su vida física se refleja por lo que usted come.
¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cuáles son las fuentes de las que estamos nutriéndonos? Y eso va a determinar lo que nosotros somos. Creo que eso puede ser otra enseñanza, pero creo que Dios se importa en eso también. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? Está lleno este libro acerca de Dios, cómo quiere que vivamos nuestra vida. Y creo que el ayuno es una de esas cosas. Entonces lo invito a que cierre sus ojos y que sea Dios enseñándonos, sea Dios corrigiéndonos y que podamos entender realmente lo que Dios quiere hacer por medio de personas que ayunan y que dejan morir su carne para que Cristo viva en ellos. Jesús, yo te pido que nos des gracia para ayunar, que nos des gracia para dejar morir nuestros propios deseos y poder entrar en mayor intimidad contigo, en poder entrar en mayor dependencia, en que podamos dejar el vino viejo y que podamos recibir el vino nuevo, que podamos dejar vestiduras rotas y que están sucias y que están gastadas y podamos recibir lo que viene nuevo de ti, que podamos experimentar placeres que solo podemos encontrar en tu presencia, que la comida no nos puede dar, que el éxito no nos puede dar, que cualquier otro tipo de cosas o de placeres que hay no nos pueden llenar, sino que seamos llenos como David decía, de las delicias que hay a tu diestra y de la plenitud de gozo, de ese gozo que solo se encuentra en ti, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.